mamá que quiera dar testimonio? ¿Qué? A ver, ¿cuántas mamás hay? Que levanten la mano. Bueno, aún hay unas cuantas. Somos pocos hoy, pero hay unas cuantas. Yo soy papá, no soy mamá. Pois é un privilegio que Dios nos dou, que non todo o mundo pode ser nai, moitas quixeran ser nai e non poden. Sí. Que é unha promesa tamén que Dios nos dá, non me foi falta. Di que a Biblia que a herencia de Jehová son os hijos sabidos en la juventud. Gloria a Dios. De alta estima, non di de pouca, di de alta estima, o fruto do noso vientre. É que di algo tamén sumamente importante, que cando somos fieles ao Señor, como nais, nunca seremos avergonzados cuando habláramos con nuestros enemigos a la puerta. Sí, Señor. Poder ser nai, é poder ter o privilegio de poder enseñar a meus fillos e crialos. Gloria a Dios. Qué bueno. Y serlo en el Señor, ¿no? Qué importante es ser mamá en Cristo. ¿Sí o no? Hay un verso en la palabra de Dios, viene en Levítico 19, verso del 1 al 3, y muestra el corazón de un Dios que ama de verdad. Un Dios que ha estado siempre queriendo inculcar a su creación el orden maravilloso que fluye del corazón del mismo Creador, de nuestro Dios. Estos versos hablan acerca del deseo de Dios para la humanidad, para todos nosotros, para que pudiéramos y podamos a día de hoy entender el pensamiento y el corazón de aquel que nos amó de tal manera que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis. Qué palabra, ¿verdad? Es importante esta palabra para tu vida. Sabes, siempre la religión nos ha traído una desvirtuación de esta palabra y inclusive en ocasiones ha hecho que perdiera su valor, se despreciara y perdiera su auténtico y su gran valor. Porque Dios nos llama a ser santos como Él es santo. Dios nos llama a vivir en santidad y a santificar nuestras vidas. Y esto no es algo imposible, ni una utopía, no es algo lejano en nuestra vida. Es un deseo del corazón de Dios que tú cada día te parezcas más a Él. Que puedas tener una revelación constante acerca de lo que Él quiere para tu vida, para nuestra vida. Que no necesites otro baluarte en tu vida que no sea Él. Obviamente, Él completará tu vida con un montón de cosas que sabe que necesitas. Pero en el corazón de Dios está que tú seas como Él es. Sé que tenemos una mente incapaz de poder comprender esta revelación. Pero la palabra de Dios nos dice, sed santos como yo soy santo. Y aquí dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, de su pueblo, y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Quieres parecerte a alguien? ¿A quién quieres parecerte? Aleluya. Hay muchos que se quieren parecer a sus ídolos, imitan, incluso dentro de la familia de la fe, hay hombres que quieren parecerse al pastor de turno, al evangelista de turno, al que toca al alabancero, yo que sé aquí. Pero sabemos que fuera de este mundo también, en el mundo
que nos rodea, muchos quieren parecerse a otros, a sus ídolos. La palabra de Dios dice que santos seréis porque santo soy yo, el Señor, vuestro Dios. ¿Tienes a Dios como Señor? ¿Tienes a Dios como Señor de tu vida? Pues tienes que esforzarte en esta área. ¿Os acordáis lo que le dijo a Caleb y a Josué? ¿Te estás esforzando? ¿Os estáis esforzando? Nos estamos esforzando por ser valientes, por ser igual a nuestro Señor. ¿Queremos o no queremos hacerlo? Son preguntas que nos tenemos que hacer en este camino que hemos decidido seguir voluntariamente. Y vamos a tener que pelear mucho las cosas, vamos a tener que esforzarnos mucho y ser muy valientes. Necesitamos de esa fuerza, de esa energía, de esa capacidad que solo el Espíritu Santo en un corazón lleno de la presencia de Dios puede hacer en las vidas. Yo quiero parecerme a mi Señor y Salvador Jesucristo. Sé que estoy muy lejos de esa realidad, pero mi anhelo y mi deseo por tomar las cosas que me enseña es vital para mi vida. Lo entiendo así y creo que para cada una de vuestras vidas. Amén. Por eso la palabra no omite esta realidad. El deseo de Dios está ahí. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver casi todo en nuestra vida. Si no te manejas por el deseo de Dios, por lo que Dios espera de ti, no acabarás pareciéndote a Él. Y eso sí que va a ser un problema difícil de resolver. ¿Quieres parecerte al Señor? ¿Quieres ser santo como Él es santo? Te lo pregunto tantas veces porque esto tiene que ser una decisión personal, íntima, declarada desde tu corazón al corazón de Dios. Y la respuesta concluirá con el camino que a partir de hoy mismo seguirás. Jehová, vuestro Dios, así lo dice. Cada uno, dice, temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo, Jehová, vuestro Dios. Mira, quise añadir este versículo porque hoy honramos a las madres. Hoy hay un día para la mamá. El día de la mamá es todos los días, lo sabemos, ¿verdad? Y nunca nos aferramos a esos días de exaltación porque las queremos exaltar todos los días. Han sido importantísimas las madres, Dios las ha usado verdaderamente con gran poder. Y este verso, para mi sorpresa, narra algo que ha estado siempre en el corazón de Dios. Cada uno temerá a su padre y a su madre. Cada uno respetará, honrará, respetará a su padre y a su madre. ¿Sabes? Hay textos en Levítico y en el Antiguo Testamento que dice el que no honrase a su madre o a su padre morirá. ¡Qué tremendo! El que no tuviera una conciencia clara acerca de lo que representa un padre y una madre para la vida de uno, no solo a nivel sentimental, sino a un orden establecido por Dios en nuestra vida, no puede entender el gran proyecto y la majestad de Dios en cada vida. Y cuando digo esto, digo porque de aquí mana la esencia de Dios para bendecir a cada uno de los habitantes de la tierra. Obviamente pasando por ese sacrificio vicario de Cristo Jesús, afectando la sangre derramada del Señor. Pero el deseo de Dios es que honrásemos, respetásemos, amásemos, guardásemos y cuidásemos a nuestros padres, porque así le agradó a Él. Sabéis que toda mujer se enfrenta a su vida como madre con una gran ilusión inicial, ¿sí o no? Mamás, lo habéis enfrentado, ¿no? Aquellas que habéis sido mamás, o al menos la gran mayoría lo hacen.
Todos sabemos que el diablo ha distorsionado tanto la mente y el corazón del ser humano que muchas deciden echar sus hijos a la basura, ¿verdad? No los desean, están en el vientre de ellas y no los desean. Esto no es obra de Dios, esto es obra del enemigo. Siempre ha sido así. Es una distorsión antinatural, ¿no? En los postreros tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismos, dice la Escritura, sin afecto natural. Cuando se refiere a hombres, obviamente habla de los dos géneros, hombres y mujeres, sin afecto natural, que son capaces de que lo que engendran poder echarlo como un papel, como un Kleenex usado a un basurero. Pero la gran mayoría de las madres, cuando están gestando a sus hijos, saben que están haciendo vida y que esa vida es un proyecto de Dios. Santo será el varón que rompa matriz, dice la Escritura. Porque hay un propósito en Cristo Jesús a través de vosotras, mujeres, mayor que el que os han querido hacer creer. Hay un propósito grandioso y poderoso que se complementa obviamente con la presencia del varón, pero que vosotras única y exclusivamente solo podéis dar, que es vida, juntamente con Dios. ¡Qué tremendo! Yo no sé, yo me he parado a pensarlo muchas veces. ¿Cómo sería el poder llevar una vida en tu ser, ¿no? No sé lo que habréis sentido la mayoría de las mujeres, ¿no? Pero esa vida es inicialmente iniciada por la gracia y el poder y la majestad de Dios y depositada en confianza en vuestros cuerpos. Por eso, aquellas que sois madres lo sabéis. Lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo empiezan a darse cuenta las mamás que esa ilusión se transforma en algo más poderoso, que es el amor incondicional hacia sus retoños. ¿Sí o no? Yo he conocido madres que tenían unos hijos muy trastos. Y no importaba lo que su hijo fuera o hiciera, que ella estaba siempre ahí para proteger, guardar y cubrir a su hijo. Las madres, muchas madres de antes y las de ahora también, muchas de ahora, han protegido y guardado a sus hijos independientemente de lo que eran o hacían, independientemente de lo que la sociedad quería imprimir en sus vidas, y estaban ahí sí o sí. Gracias a Dios, las madres en Cristo han recibido una luz doble y un complemento doble para poder instruir también y de alguna manera no solo cubrir con ese amor incondicional, ¿no?, a sus retoños, sino que ese mismo amor vaya adornado con la excelencia de la verdad de Dios. Qué diferente, ¿verdad? Es que una madre cuide a sus hijos solo con ese amor inicial de madre, ¿no?, a que sea complementado y suplementado con la esencia del mismo Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué maravilloso. Y esto es lo que ha ocurrido en la vida de muchísimas mamás cristianas a lo ancho y largo de nuestra vida. Han instruido a verdaderos hombres de Dios. Muchos han tenido que aprender en el camino a obedecer a Dios, pero lo que ellas han puesto en el corazón de sus hijos, eso no se borrará nunca. Nunca. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. San Juan 16, 21. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de su angustia. ¿Os acordáis de vuestros partos? Han sido dolorosos. Muchas no hubieran querido estar allí en aquel momento. Se habían olvidado por un momento de que algo traían al mundo, ¿no? Porque el dolor era, sobre todo aquellas que habéis dado a luz naturalmente, ¿no?, sin epidural y nada parecido, ¿no?, que prácticamente era la mayoría.
lo que aquí dice la Escritura es que después de ese inicial dolor, ¿no?, hay un gozo inefable, ¿no?, de que haya nacido un hombre en el mundo, un hijo, una hija en el mundo, una criatura que Dios ha permitido que pueda desarrollar su vida en este mundo en el cual Él ha diseñado. Ese amor les llevará a desvivirse día a día, noche a noche, despierta o dormida, para que sus hijos sean guardados y protegidos hasta que puedan valerse por sí mismos. Y aún después de valerse por sí mismos, seguirán preocupándose por ellos. ¿Sí o no, mamás? Allá donde estén, seguirán teniendo en su corazón, parte de su corazón con ellos. Es su vía crucis, ¿no? La mamá parece que nunca se despega del hijo, aunque el hijo crece, se casa, ¿verdad? Yo tengo que reconocer que cuando mi madre partió con el Señor, cuando mi madre murió, algo se fue con ella. Algo de mí se fue con ella. Y aquellos que tenéis mamás que han partido con el Señor, me imagino que sí sería también en vuestras vidas. Son mujeres excelentes, con una excelencia tremenda, que lo dieron todo por nosotros y que se desvivieron día y noche. Los hijos no llegamos a entender, no llegamos a tener la capacidad mental y de comprensión que se requiere para poder saber lo que ellas pudieron pasar en el transcurso de nuestra vida, desde que nos dieron a luz hasta que, nos hemos hecho hombres o mujeres. Ellas han aguantado todo tipo de batallas, habidas y por haber. Tenemos que acordarnos de ellas siempre y tenemos que decirlo en un día pues tan especial como este, que Dios ha amado siempre a aquella criatura que trajo a este mundo, no solo para ser la ayuda idónea de Adán o de cualquiera de nosotros, sino para traer vida a través vuestra, la vida que Dios quiere traer a este planeta, a este mundo. Sé que habéis estado siempre llenas de valentía, porque la habéis necesitado muchísimas veces. Y sé que muchos de nosotros no habíamos comprendido mucho eso, ni vuestros desvelos, en la mayoría de las ocasiones. Pero la verdad es que sois, y quiero que te quedes con esta palabra, sois verdaderamente excepcionales. Aquellas que ya sois madres y aquellas que lo seréis un día, igualmente os lo digo, cuidar vuestro corazón, cuidar vuestra mente, instruiros en la verdad de Dios, porque Él os ha levantado y en su corazón siempre habéis sido sumamente importantes, sumamente importantes. No importa lo que hayan dicho las culturas, no importa lo que los hombres sin escrúpulos o sin capacidad de poder amar o sentir hayan hecho con muchas de vosotras, no importa, a través de los tiempos la mujer ha sido súper maltratada, súper mal cuidada, porque han desobedecido al principio que hablábamos acerca de lo que Dios quería mostrar en el corazón del hombre. Aún a pesar de muchos ser hijos, han despreciado a sus madres y han violentado a las futuras madres o mujeres creadas por Dios para un propósito extraordinario. Yo quiero haceros unas preguntas, solo una pregunta, para que os la contestéis en vuestro corazón, ¿no? Si hubierais sido la madre de uno de estos hombres de Dios que está plasmado en la verdad, ¿qué hubierais pedido a Dios por ellos? Imaginaros, si hubierais sido la madre de José. Siempre hablamos de los papás, en la Biblia siempre hablamos de los papás. Parece que la madre se queda un poquito rezagada. Bueno, estuvimos hablando en los estudios de la madre de Jacob, ¿verdad? Como ella
tejió un plan, ¿verdad?, para salirse con la suya, pero aún así fue usada por Dios tremendamente, ¿no? Pero si fueras la madre de José, ¿qué le pedirías al Señor? Y te voy a decir más, obviamente conociendo su historia. ¿Qué le hubieras pedido? ¿Sabes? Yo sé que muchas de vosotras, si hubierais conocido la historia de José, le habríais pedido que no hubiera caído preso. ¿Sí o no? Mamás, ¿quién quiere ver a su hijo preso 7 años? Que no hubiera sido traicionado por sus hermanos y que si a ser posible Dios también estirara las orejas de los hermanos al pensar o al querer hacer eso. ¿Sí o no? Conociendo la historia, hubierais gritado, hubierais gemido, hubierais llorado y hubierais hecho todo lo que estaría en vuestro corazón para que ese José no pasara las que pasó durante todos esos años de cautiverio, cuando sus hermanos lo tiraron al pozo por pura envidia. Obviamente, como sabéis la historia, os daríais cuenta de que el propósito de Dios está por encima de vuestros sentimientos y de vuestras emociones y de lo mucho que amáis a vuestros hijos. Por eso sois hijas de Dios, para poder entender y comprender que en ocasiones tenemos que decir sobre nuestros retoños y sobre nuestros hijos: hágase la voluntad del Señor sobre mi vida. Porque la vida de José fue realmente extraordinaria, ¿sí o no? Toda esa peripecia, como él mismo dice, todo este mal que me habéis hecho, obró, ¿para qué? Para bien, para preservaros la vida. Dios tuvo que tratar y siempre trata individualmente con cada uno de nosotros. Pero el corazón de la madre no tiene... No es capaz de entender ciertos sufrimientos a los cuales se tienen que enfrentar sus hijos. Por eso necesitáis cada día la esencia de Dios sobre vuestras vidas para entender los propósitos de Dios y para que podáis también orar y clamar a Dios bien, con oraciones de poder, para que se cumpla la voluntad de Dios sobre la vida de aquellos que habéis dado a luz y que Dios obviamente ha dado vida y que a los cuales amáis. Si fuerais la mamá de Moisés, ¿qué le pediríais al Señor? Obviamente que lo guardara, ¿no? La mamá de Moisés tuvo que tirar a su hijo al río, si no lo iban a matar. Eso era una sí o sí, a la suerte, ¿no? Pero cayó en buenas manos y se crió. Y Moisés se convirtió en un líder, el líder del pueblo, después de pasar vicisitudes y un montón de circunstancias tremendas que seguramente su mamá quisiera evitar en su vida. Pero Dios tenía un plan muy grande para este hombre, un plan tremendo, y aunque su madre, a pesar de tener que deshacerse de él, pudo criarlo porque fue la misma nodriza que el faraón usó para criar a su propio hijo. Pero a saber lo que se le pasaban por la cabeza a esa mujer. ¿Os podéis imaginar lo que se le podía pasar por la cabeza a la mamá de Moisés mientras otra madre cuidaba de su hijo, aunque ella le amamantaba, para después hacerse un gran líder que Dios levantó? No sin problemas. Hay en una ocasión en la vida de Moisés que está tan desganado y está tan preocupado y está tan dolido y está tan hecho polvo que se enoja con Dios y le cuestiona a Dios todo, y Dios mismo se enfada con él y está a punto de acabar con su vida. Es un momento tenso, un momento en el cual, si Moisés no se calla, Dios rehúsa de seguir usando a este hombre. Sin embargo, para nosotros Moisés es un enigma y la Escritura dice que era un hombre que... ¿Cómo? Muy manso.
Esos son los hijos que muchas veces vosotras traéis a este mundo. Hombres y mujeres que darán su vida por la causa de Dios, que no tendrán dificultad de ser amados por su mamá, pero sí que serán a veces impetuosos, inclusive a veces desobedientes y con dificultades en el carácter, en la forma, en la historia de cada uno de ellos. Pero Dios completará su instrucción, completará su plan. Si le dijerais a mi madre en los peores tiempos de la vida de su hijo que su hijo pudiera acabar siendo un vocero de Dios, alguien que pudiera hablar de Dios, no solo en lugares como este, sino en su vida diaria, no se lo hubiera creído. Y menos la madre de Roque, de que su hijo acabara sirviendo a Dios, ¿sí o no? Éramos de la misma quinta, éramos compañeros en las mismas aficiones que nos destruían. A nuestras madres nunca lo hubieran pensado ni lo hubieran soñado. Pero así es Dios haciendo cosas tremendas en la vida de sus hijos. Si hubierais sido la madre de Daniel, ¿qué le hubierais pedido a Dios? Conocedores de que Daniel era fiel con el Señor. Qué tremendo. Sabes, cuando conocemos las historias de los hombres de Dios, nos parecen algo menos grandiosas. Pero cuando estos hombres de Dios las vivieron, y acordaros que Daniel pudo oler muy cerca el olor de la piel de aquellos felinos, porque había sido acusado injustamente. Una mamá estaría deseando que su hijo nunca pudiera, ¿verdad?, tener una sensación como esa. El pensar que iba a ser devorado por una fiera, ¿no?, o por varias. La madre siempre estaría ahí clamando, pidiéndole al rey, no sé, haciendo las 1001, ¿no?, queriendo que su hijo sufriera lo menos posible. Pero Daniel era conocedor de su Dios. Daniel era conocedor del propósito y de la vida que Dios le había dado a través de esa gran madre. Y sabía que Dios le iba a salvar de las fauces de aquellos leones. Y si no lo hacía, pues él, obviamente, iba a morir como un hombre grande que había escogido Dios para servirle, como otros muchos murieron, permitiéndolo el Señor. Todos conocemos la historia de este libro de Daniel, en el cual esos 3 hombres que fueron echados al horno de fuego salen, juntamente ven y divisan un cuarto, ¿verdad?, que se entiende que era Jesús. Pero esos 3 declaran también, en ese mismo día, en ese mismo momento, que su Dios los iba a salvar, pero que si no lo hacía, de igual manera, no adorarían al Dios, al Nabucodonosor, al rey, a la estatua aquella que decidió levantar para que todos los súbditos le adoraran. Lo dijeron con sus propias mentes y con sus propios corazones y con sus palabras para que se enterara bien quién los enviaba al horno de fuego. Obviamente sabemos la historia. Y si fuerais la madre de Jesús, ¿qué le hubierais dicho al Señor? Camino de la cruz. Qué tremendo, ¿verdad? Ver a un hombre bueno sobre la tierra, un hombre que estuvo con su padre hasta que aprendió el oficio de carpintería y que de repente, aún de haber sido avisada antes, ¿no?, por los ángeles, ¿no?, de que había concebido, del Espíritu Santo, de haberlo criado. Hay varios textos en la palabra de Dios, dice que María guardaba estas cosas en el corazón, aquellas cosas, ¿no?, que le pasaban en la vida de su hijo. Cuando su hijo se escapa y se va al templo, ¿no?, y ellos lo pierden de vista y están desesperados, y cuando llegan al templo le dicen, pero ¿dónde estabas? Llevamos buscándote todo el día, ¿dónde estabas?, ¿no? Y Jesús le dice, María le dice, yo y tu padre, ¿no? Pero Jesús le dice que estaba donde tenía que estar. Pero es que ¿acaso no lo sabes, mamá? Estoy donde tengo que estar, en los negocios
de mi otro padre. Le dice, de mi otro no se lo dice, pero le dice, estoy en los negocios de mi padre. ¿Acaso no lo sabes, María? ¿Acaso no sabes para qué diste salud? ¿Acaso no sabes para qué trajiste a Jesús a este mundo? ¿Acaso no sabes de quién concebiste? Pero la mamá es mamá, ¿sí o no? ¿Sí o no, mamás? Y siempre están queriendo proteger y guardar. En ese momento, dice la Escritura, que fue cuando María lo quiso corregir de alguna manera y ella misma fue corregida y dice que guardaba esas cosas en su corazón, meditándolas y reflexionándolas, porque aún ella misma no era capaz de asimilar la grandeza de Dios a través de la vida de su Hijo Jesús, de haber sido ella elegida para tal ocasión, para tal menester. Acordaros, has hallado gracia, le dice el ángel, delante de Dios. Madres, esto es un hándicap para todas vosotras, hallar gracia delante de Dios cada día. Pero sí oraríais y clamaríais y gemeríais y lloraríais si vierais a Jesús. Después de ser un chaval excelente, un hombre majo, según las personas que le rodeaban, y fuera de ese halo divino, ¿no? Que él mismo dice que se despoja de él, ¿no? Empieza a hacer el bien, se preocupa por los necesitados, sus palabras eran de bondad, eran de perdón, era algo extraordinario, algo tremendo, ¿sí o no? Y vienen los hombres que desgarran a la humanidad, los que están llenos de odio, de maldad, lo cogen, lo prenden y lo invitan a morir, a subir a una cruz. Primero a ser flagelado, a ser castigado, a ser machacado, y después lo invitan a subir a un madero para que allí fallezca, sea crucificado, clavado con clavos tremendos, desangrado brutalmente. ¿Veis la escena? ¿Veis a la mamá de Jesús lo que podía haber sentido, que podría haber clamado? Ponte en su lugar. Mamá, ponte en su lugar. Hoy vamos a imaginar. Poneros en vuestro lugar. En su lugar, perdón. En el lugar de María. ¿Qué sabemos lo que María podía estar pensando? Para esto me has dado un hijo, para esto has traído a Jesús, para esto he concebido del Espíritu Santo. Por favor, que no lo maltraten, que no lo maten. ¿Sí o no? Aquella mujer gemía y aquella mujer lloraba y se desgarraba por dentro porque era mamá. Independiente de haber sido elegida por Dios, independientemente de haber sido una mujer que cayó en gracia, en ese momento parecía la más desafortunada de las madres sobre la tierra. Por eso, mamás, tenéis un gran privilegio de ser usadas por Dios, pero esto no excluye los sufrimientos, no excluye las dificultades. Acordaros que ella misma, después de que fuera concebida por el Espíritu Santo, después de que concibió en su vientre por el Espíritu Santo, la mayoría de las personas dudaban de esa realidad. El mismo José está a punto de repudiarla. Se tuvo que enfrentar a un montón de situaciones, algo que era de gran gozo, algo que iba a cambiar la vida de millones de almas sobre la tierra, estaba produciendo un gran dolor y rechazo en la vida de María, de su clan. ¿Sabéis lo que le pasaba a las mujeres que eran cogidas en adulterio o antes de casarse con la persona que ellas habían comprometido? Las lapidaban, las apedreaban hasta la muerte. Y José, pensando eso en su corazón, y después de aparecérsele el ángel, obviamente, y decirle que lo que tenía María en su vientre era parte de un proyecto enorme de Dios sobre la humanidad, cogió y tomó la opción de aceptarla, no de rechazarla, porque rechazarla hubiera sido un gran problema para la vida de María. Y María lo sabía.
Todo su clan, toda su familia estaban de alguna manera pensando lo peor. Pensaban, la gran mayoría, de que había sido infiel. Nadie concebía por el Espíritu Santo, no era algo que le pudiera caber en la cabeza a nadie. Pero fue lo que pasó. Y fue lo que posteriormente inició un milagro inagotable hasta los días de hoy. Por eso, mamás, sois excepcionales. Dice la Escritura, porque tú me formaste, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi mamá. Es propósito de Dios usaros. Es propósito de Dios que vuestros hijos hayan tenido una madre como vosotras. Es propósito de Dios, no ha sido ni casualidad. No ha sido un error de Dios. Y sigue queriéndoos usar para que sigáis dando luz, para que seáis testimonio, porque sois un instrumento eficaz, diría el más eficaz que Dios ha creado por generaciones. ¿Lo creéis o no? Sois un tremendo instrumento en manos de Dios. Aunque habéis estado a la sombra un montón de veces a través del dominio patriarcal de un montón de años. Solo se nombraban los renombres de los varones. Aquí en Galicia no sé por qué, pero Galicia siempre ha sido una cultura matriarcal, al contrario de la mayoría de las culturas y de los pueblos. Siempre la mujer ha prevalecido en casa sobre el hombre. Miento, ¿qué? No me engaño. Las mujeres siempre han tenido a los hombres a la mayoría, ¿sí o no? Yo me acuerdo de mi abuela y era la que mandaba en casa. Me acuerdo de mi madre también. No sé en las vuestras, pero en la mayoría las mujeres se levantaban, porque la mayoría de ellas tenían que esperar en casa cuidando a sus hijos mientras sus maridos iban a navegar, mientras se alejaban, no durante un mes o dos, sino incluso años. Y ellas tenían que hacer de papás y de mamás. Y por eso eran las jefas, las que cuidaban, las que ordenaban y las que guiaban y dirigían a su manada. Extraordinarias mujeres. Yo quiero dejar hoy un mensaje en vuestros corazones y escogemos este día como podíamos haber escogido cualquier otro. Pero ya que estamos en el Día de la Madre, os digo que sois especiales, que sois un gran instrumento en manos de Dios, un instrumento eficaz, que lo tenéis que creer y que tenéis que pensar que ningún hijo vuestro fue un error. Ninguna circunstancia en vuestra vida ha estado sin ser atendida por el Señor. Os habéis adentrado en la sabiduría de Dios, os habéis adentrado en este camino maravilloso y estáis conociendo la gran verdad, el gran amor derramado por Dios en vuestras vidas, dándoos no solo sabiduría para manteneros firmes, porque obviamente habéis sido relegadas, habéis sido olvidadas, habéis sido menospreciadas, habéis sido maltratadas y un sinfín de abusos sobre la tierra, sobre vosotras. A día de hoy es uno de los problemas más grandes que hay sobre la faz de la tierra, ¿no? Ya refiriéndome a la mujer en sí mismo, ¿no? La trata de blancas es de esclavos. ¿Pensáis que no hay esclavos? A día de hoy, junto con las drogas, junto con la venta de armas y junto con la esclavitud forman un filón para las mafias. Pero vosotras os habéis levantado siempre, cualquiera que fuera vuestra situación, habéis peleado y habéis lo mejor de todo, puesto vuestro potencial al servicio de Dios y habéis ignorado todas estas cosas para que el Señor os diera fuerzas, os diera
os siguiera dando el amor necesario y os siguiera poniendo en la brecha. Por eso yo hoy me gustaría acabar con Colosenses capítulo 3, verso 19, que habla acerca de nosotros los maridos. Y dice así: maridos, amad a vuestras mujeres. Y en la segunda parte del versículo dice: y no seáis ásperos con ellas. Sabemos que la Escritura también nos invita a que las cuidemos como vasos frágiles, porque sabemos que se rompen. Y los maridos y los hombres somos demasiado brutos, torpes, y somos a veces incluso muy descuidados en estas labores. Por eso la Escritura siempre deja entrever lo especial que es una mujer, pero sobre todo lo especial que es una madre. Ese texto que es maravilloso, ¿no? En el cual habla de esa mujer extraordinaria, ¿sí o no? Una mujer que es capaz de estar a la altura en todas las circunstancias y que provee, que guarda, que cuida, que respeta y que sabe cuál es su lugar. Amén. Os deseo con todo nuestro corazón, os deseo con todo mi corazón que seáis prosperadas, que seáis prosperadas, que seáis avivadas, que seáis guardadas y que seáis y sigáis siendo esas madres que Dios desea que seáis. Amén. Sois especiales y esto lo tenéis que recordar siempre y por encima de todo, porque habéis superado todo esto y mucho más. Aún os quedan cosas, obviamente, y Dios os ha dado fuerzas sobrenaturales que solamente el diseño que Él ha creado es capaz de poder soportar. ¿Sí o no? Pues os ha creado de esa manera, os ha diseñado de esa manera para ser capaces de eso y de mucho más, y de mucho más. Creedme y sobre todo creer a Dios, porque esto es verdad. Engañosa es la gracia. Escuchadme, mujeres. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Sé que os queréis, las mujeres siempre habéis querido ser guapas y tenéis que cuidaros, obviamente. Y cuando os caséis, mucho más. No descuidaros. Hay quien se casa y se descuida y ya no se vuelve a pintar. Antes se pintaba todos los días, ahora ya... Obviamente, cuidaros, porque sois bellas por dentro y por fuera. Y sobre todo, sois hermosas para Dios. Pero este verso habla con una claridad pasmosa, ¿no? Por eso siempre que puedo se lo digo a las jóvenes. Y se lo digo de esta manera, sobre todo, ¿no? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Esto también viene en Proverbios 31. Engañosa es la gracia y la hermosura. Quédate con ello. No te descuides. Pero prioriza el temor de Dios en tu vida como siempre, mamá, mujer, gloriosa, grandiosa y poderosa que eres. Amén. Quiero que cierres tus ojos en esta mañana, porque me gustaría levantar una oración a tu favor. Me gustaría bendecir tu casa, me gustaría bendecir tu vida, me gustaría que hubiera muchas hermanas más aquí hoy presentes. Pero también le vamos a dedicar a ellas esta oración y este clamor que no solo sale de mi corazón, sino sale del corazón de Dios. Padre amado, te doy gracias por estas madres, por estas esposas, por estas mujeres que lo serán, Señor. Te doy gracias por ellas porque tú las escogiste a ellas para que pudieran traer vida a esta tierra, según así tú lo quisiste, Padre. Les diste facultades que nosotros los hombres no podemos, ni nunca, oh Dios, pudimos tener. Tú las has amado de tal manera, Señor Dios, que las haces cada día más hermosas, más bellas,
más útiles para el reino. Son capaces de estar clamando día y noche, Señor, no solo por sus hijos, sino por todos aquellos, oh Dios, a los cuales, oh Dios, levantan su oración, Señor, y los incluyen, porque tú así has puesto en sus corazones, en sus nombres. Abren sus vidas, Señor, y claman, Señor Dios, como esas siervas que son, Señor. Yo te pido que las cuides, porque como yo sé, Señor, tú sabes que han sido, oh Dios, muy descuidadas por aquellos que tenían que cuidarlas. Por eso tu palabra resuena en los corazones de aquellos que te amamos, que las cuidemos, que las guardemos, que las protejamos, que las tratemos como vasos frágiles. Mi Dios, eres grande y te pido por ellas, para que la avives el fuego de tu Santo Espíritu en sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús, y hagas que este día sea un día, aún si cabe, más especial para ellas. En el nombre de Cristo. Amén.